Yo creo que es un misterio, Guillermo, porque la primera vez que la escuché, que me la puso un amigo mío, como cuento, José Miguel, a finales de los 90, me puso Riverman, fue como un flechazo. Jugando y haciendo un paralelismo con el tema del libro, es como que si me hubiera mordido, ¿no? Se hubiera mordido, me hubiera chupado la sangre, se hubiera metido en mi inconsciente y una ráfaga y ya no, es que no lo he olvidado. Y si yo me embarco en un proyecto como este, que además es un proyecto que viene de años, de décadas, en el que me he documentado, es porque hay un juego muy y una sensación muy íntima con su música. Nick Drake para mí tiene una voz bella, una voz muy sensible, casi parece de cristal, ¿no? Pero también a la vez muy desasosegante, muy turbadora. Las letras parecen aparentemente simples, pero tienen una simplicidad profunda. Su música también aparentemente parece triste, pero también dentro de la tristeza hay alegría, igual que dentro de la alegría hay tristeza, aunque suene paradójico. Cioran decía, todo lo que no sea arrebatador es superfluo, al menos en la música. Y yo creo que eso y ese misterio que envuelve la música de Nick Drake y el personaje de Nick Drake es lo que me fascina y lo que de una forma u otra me muerde en el cuello y me convierto en un vampiro. Es muy distinto. Claro, es que son dos libros distintos y es una reescritura bastante integral. Por un lado, el otro libro, bueno, la documentación que la utiliza para los dos y la historia en sí es la historia de una posibilidad de un posible Nick Drake. Lo que pasa es que aquí, en Perro Negro, la figura de Nick Drake es casi un MacGuffin, está sin estar. Es como Drácula en la obra de Bram Stoker. Para mí hay tres libros fundamentales en Perro Negro. Uno es Drácula, tanto en forma como en fondo, porque incluso en Drácula es el juego de los diarios, igual que aquí, y siempre la figura de Drácula como que planea por toda la historia y incide y condiciona y determina las acciones y las emociones de los personajes, y aquí también esa figura de Nick Drake, ¿no? Por otro lado, otro libro fundamental en la elaboración de Perro Negro, además son libros que he leído, que leí en la adolescencia y he leído a lo largo de mi vida, ¿no? Varias veces, pero aquí con bastante, ¿no? con intención. Es El Gran Gatsby, de Fitzgerald, que me parece un libro, bueno, maravilloso, redondo, obra maestra, es que me encanta ese libro. Y es la historia, como tú bien sabes, una historia melancólica, ese tono melancólico que intento transmitir también aquí. Es la historia también de un amor imposible, el de Daisy y el de Gatsby. Aquí hay dos historias de amores imposibles, el de Janet y Ned, y el de Richard y Erika. Y el otro libro también fundamental es Jardines de Kensington, de Rodrigo Fresán, que como sabes es como una biografía de James Matthew Barrie, el creador de Peter Pan, pero también habla del Londres de los 60, esa época efervescente, brutal, de Ray Davies, el líder de los Kings, de los Beatles. Todos esos tres libros funcionan también no sé, como inspiradores, ¿no? En la forma forma y fondo de Perro Negro. Sí, tienes toda la razón, porque realmente, también, claro, Nick Drake, es que hay muy poca información de Nick Drake. Es que Nick Drake en vida dejó 3 discos, 30 canciones, menos de 2 horas, imágenes, hay muy pocas imágenes suyas, no hay conciertos, no hay casi nada público. Entonces eso da pie a fabular, a inventar. Y un escritor lo que hace es contar posibilidades. Y eso es lo que hago. Después intento poner también el foco en momentos más íntimos, más cotidianos, más en lo que sería el off, los márgenes, no en grandes momentos. Claro, yo por ejemplo hablo de UFO, que evidentemente él pudo ir y asistir a ese concierto que yo relato en UFO, pero podría no ir. Y después hago otros juegos, ¿no? Juegos con el perro que pierde, que se va con el coche, son cosas, bueno, cosas como muy cotidianas, pero para intentar un poco trasladar o captar un poco sus emociones, ¿no? sus miedos, sus enfados,
¿no? Y entonces, sobre todo eso, porque yo creo que a mí me preocupa siempre narrar y que los personajes sean poliédricos y narrar las emociones, los sentimientos de esos personajes y que sea algo también físico, ¿no? Más poroso. Yo para la novela, realmente me he documentado de una forma bastante gente, ¿eh? Guillermo, te lo digo así, es decir, he visto documentales, películas de la época, un montón de libros, he viajado a los sitios, bueno, claro, yo viajé en el año 2005, 2006, no tiene nada que ver con el Londres de los 60 y los 70, pero bueno, fui a la tumba en plan fan, ese tipo de cosas, que la tumba es muy curioso porque estaba siempre llena de cosas, ¿eh? Y de velas y de tal y cual, es muy curioso. Ya, ahora no se puede hablar de que Nick Drake sea un personaje como de culto ni nada, porque además en la época esta que vivimos, todo conectado, metes en internet cualquier cosa, pues ya lo sabes, pero sí que en los 90 era una cosa mucho más desconocida. Y eso, pues yo creo que ahora ya todo el mundo la ha escuchado, aunque sin saber que es Nick Drake ha escuchado, en una película, en una serie, tal, ha escuchado a Nick Drake. Estoy muy de acuerdo contigo y yo creo que eso también, y quizá eso puede ser otro de los elementos, hay otros muchas, yo creo que no hay una única causa, hay muchas causas que le imposibilitó llevar una vida o conseguir lo que él quería, que era triunfar en la música, ¿no? Yo creo que esa imagen así de débil, yo creo que él además no se sentía, es decir, no se sentía a gusto con él mismo, es decir, él era una persona guapa, era un tío guapo con un porte increíble, alto, pero incluso Molly Drake, su madre, lo ha dicho y recuerdo de un instante lo deja muy bien claro, que él no se sentía a gusto con él mismo, no se sentía a gusto con su altura, y es muy curioso, ¿no? Y todo eso yo creo que tiene que ver con sus desequilibrios emocionales, que claro, en esa época tampoco estaba diagnosticado, muchas veces ni incluso ahora, que parece que es más perceptible tampoco, y eso creo que le imposibilita también en su vida cotidiana, en su día a día, y claro, y en el desarrollo de su música, que yo de todas formas creo que fueron su salvavidas. Porque yo creo que al final el arte salva y tal, que llegó un momento en que se dejó ir. Yo creo que su casa familiar, Farley, al principio, era también como un refugio, él acudía y era un refugio, pero ya con 26 años, cuando ya él regresó y regresaba, yo creo que lo veía más como una condena, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, Blood Eight Dot, una de las últimas canciones, que es una canción que sale ya en un disco póstumo de él, aluda a todo eso. Aluda a todo eso, como, bueno, él por ejemplo, escuchaba mucho la discografía de Robert Johnson, que también aludía mucho a los perros negros, todo el tema de los fantasmas, de los espectros, tiene todo ese componente simbólico con la depresión, ¿verdad? Y yo creo que tiene que ver mucho también con eso, ¿no? Pero yo creo que era una persona muy valiente y en todo eso pienso que habla del fracaso, de las frustraciones, de emociones como la vergüenza, que como que pasan de lado y tal vez la mayoría de las personas intentan mostrar una imagen mucho más monolítica, mucho más fuerte, que también al final creo es una máscara en sí misma. Yo creo que forman parte de lo mismo. Yo creo que el dolor, yo creo que hay que abrazarlo muchas veces. Yo creo que tenemos que sentir el dolor para conocernos a nosotros mismos. Y yo creo que el dolor, como digo ahí, el dolor nos cuenta y nos revela y nos dice mucho más que con los momentos estos felices que aparentemente. Y la belleza también tiene un punto, sí, tiene un punto luminoso, pero también tiene un punto de oscuridad. La belleza no va a ser nunca bella si no tiene esos dos elementos, ¿no? Que es una cosa también muy oriental, ¿no? Y que abraza esos dos polos opuestos para llegar a otro lugar, ¿no? Y yo creo que es que forman parte de lo mismo, por lo menos, y creo que es, como tú dices, y eso está súper bien visto y bien leído, porque está en la novela y está en la música, en esa música misteriosa y en esa música, y en ese lo que has dicho, todo el tema del romanticismo, y también tiene mucho que ver el libro con la literatura gótica. Yo soy un gran fan y un lector de la literatura gótica, y que muchas veces habla y elabora o se cuenta a través de testimonios, de fragmentos, y eso también está muy presente también en el libro, creo. En ese sentido yo creo que Nick Drake lo ha conseguido. Yo creo que su música es atemporal, es imperecedera, es eterna, es moderna. Yo creo que se va a escuchar con la misma fuerza y va a seguir estando. Es decir, la música de Nick Drake ahora mismo es contemporánea. Lejos de que ha influido a un montón de generaciones, ¿no? En épocas y distintas generaciones, y va a seguir influyendo, y no solo a músicos,
sino a otros mucha gente y a cualquier persona de a pie. Yo no sé si yo, pero evidentemente Nick Drake sí me ha ayudado y sí que cuando dice, no, tú, alguna vez me ha preguntado alguna persona, no, pero tú crees que está dando visibilidad a Nick Drake. Digo, no, al contrario, Nick Drake me está dando visibilidad a mí, vamos. Te voy a recomendar algunos libros que están, bueno, que a mí me gustan. El último libro que he leído que me ha gustado mucho es el libro de Rodrigo Fresán, el estilo de los elementos, que es un viaje alucinante, pero alucinante, en el que también me siento muy identificado porque su personaje Lan no quiere ser escritor, sino que es un lector. Y entonces me gusta mucho la idea del lector que escribe, ¿no? Y es un viaje por la infancia, por la juventud, por la escritura, por la lectura, de una forma muy personal como lo hace, con algunos rasgos de su vida, pero totalmente deformados, y me parece un placer lector. Eso por un lado me encanta. Me gusta mucho la novela bueno, en general me gusta mucho la literatura de Laura Fernández porque es distinta a todo lo que se hace aquí en España, la señora Potter no será exactamente Santa Claus. Me parece es decir, como meterte en un mundo otra vez de niño, de juego, de infancia, totalmente loco, que es como un cuento mágico. Me encanta esa novela, y también como viaje lector. Y otro, por ejemplo, que te puedo recomendar, pues por ejemplo, a ver si... Por ejemplo, otro autor que me encanta, que es Sara Mesa. Sara Mesa es que también me fascina, y te podría decir cualquiera, no te voy a decir un amor, que es la, sino que, por ejemplo, te digo el último, que es La familia, que me parece que hace ahí, es un salto al vacío, y además introduce elementos como de humor negro que no había introducido en novelas anteriores, y es un retrato bastante despiadado de la familia, de los lazos familiares, pero con una aparente negritud cómica, y una sordidez tremenda. Mira, libros a los que he vuelto, El Gran Gatsby, es que me parece, a mí en general Fitzgerald me gusta mucho, ¿eh? Y sí que es un autor que yo con esto me gusta mucho todo lo que ha escrito. Otro libro que he vuelto, de hecho el de Drácula, otro libro que vuelvo, me gustan mucho los libros de Carson McCullers, Reflejos en un juguero, me fascina. Los cuentos de John Cheever también he vuelto, me parecen siempre, ¿no? Me dan como ideas, y también son libros que los cuentos, no sé, un cuentista que es que me fascina. Y un autor también para mí fetiche, también que he leído siempre he leído todo lo que ha sacado Anagrama, que es del Cid de Vigan, y he leído varias veces, por ejemplo, No y yo, que la recuperé hace poco, pues la he leído varias veces porque me parece una historia alucinante, basada en hechos reales, las gratitudes. Bueno, es un libro bellísimo. Es otra autora, en general todo lo que he escrito ella me fascina, y sí que vuelvo también son autores o autoras, ¿no? que me gustan mucho, y creo que aprendo y que descubro cosas, bueno, por ejemplo, otro libro que me encanta es El guardián entre el centeno, que es que me flipa, ¿eh? Es un libro de estos que le recomendaría siempre a la gente.